Buenos días de nuevo en otro espacio de los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Gracias, Mateo, por darnos la entrada. Y bueno, y también con el croma ya rápidamente todo el mundo se tiene que hacer a la idea de lo que vamos a hablar hoy. Educación emocional, emociones en definitiva, y lo vamos a centrar sobre todo en una época del currículo de educación que va a ser la educación primaria. Tenemos con nosotros, y ya digo, damos la bienvenida a todos los televidentes de YouTube y a todas las personas que nos siguen por la jaenplusrtv.com en el programa de los jueves de Psicología y Salud Mental de los Rincones de la Mente. Tenemos hoy con nosotros, pues, a una compañera psicóloga que ya ha estado anteriormente en este programa. Siempre está a disposición de cuando yo le llamo, siempre teniendo en cuenta también su agenda, que es bastante fuerte y bastante variada y bastante completa, y que ya le doy la bienvenida a Pilar Jurado. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti por contar con nosotros. No, bienvenida, de verdad, como ya te digo, yo creo que la segunda o la tercera vez que vienes, ¿no, Pilar? Sí, la tercera, sí. Bueno, pero esta vez ya con YouTube, ya, bueno, pues es otra... Llegamos a más sitios. Llegamos a más sitios, hay más visualizaciones y sí, es verdad, estamos con YouTube, tanto en este programa como en otros muchos, pues realmente nos dicen incluso de México. Es decir, sitios que nos llegan, que nos siguen, porque lógicamente gente que está aquí viviendo fuera, o simplemente el título le atrae, y oye, te metes en YouTube y dices, pues voy a verlo, y entonces nos consta de que está llegando gente, o sea, ser seguido estos programas, no solo ya digo el de Psicología y Salud Mental, sino otros más, bastante fuera de nuestras fronteras. Bueno, Pilar Jurado, coordinadora de APAEN, lo digo porque el que no nos haya podido seguir anteriormente, en otras anteriores visitas que nos ha hecho Pilar Jurado, ya digo, psicóloga, coordinadora de APAEN. Si no te importa, explícanos qué es APAEN, aunque ya digo que ya se sabe y mucha gente lo sabrá, pero de nuevo lo repetimos. Pues APAEN es una ONG que se ocupa de ayudar a personas con trastorno mental grave y a sus familias. Tenemos tanto servicios directos a personas con problemas de salud mental, a familias, y también, que es un poco lo que nos trae hoy, tenemos servicios a la sociedad en general, como son campañas de sensibilización y campañas un poco de... ahora estamos pues con la alfabetización emocional, por ejemplo, que es como factor de prevención de problemas de salud mental. Ya después te voy a preguntar, ahora ya en la introducción, el alfabetismo emocional, pero bueno, ya lo has dicho, porque claro, la gente dirá, bueno, una psicóloga que trabaja como coordinadora de una asociación provincial para enfermos mentales adultos y sus familias, ¿no? Pero que efectivamente, yo que conozco a Pilar, puedo decir que sobre el tema emocional lo está trabajando la asociación muy bien, y de hecho tanto es así que por eso cuento con ella, y quiero decirles también a todos los oyentes de que, bueno, de cómo está trabajando el tema emocional en la infancia, pero sobre todo en educación primaria y algo de la adolescencia, que es que le han llegado a dar un premio. Hay que decirlo, Pilar, cuéntanos. Pues sí, APAEN ha sido galardonada con el primer premio en la vertiente de educación, en el área de educación, de la Fundación José Luis Martín López. Esta fundación de Linares, ¿no? Sí, es una fundación de reciente creación que hay en Linares, y que bueno, que tiene 3 pilares básicos que le motivan, que son la educación, el bienestar emocional. Sobre todo son los que más, y a nosotros pues nos han galardonado con ese primer premio en la categoría de educación. No voy a decir en qué consiste si tú no quieres, pero sí que es verdad, digo, el concepto del premio en concreto, sí, crematístico, pero bueno, lo que quieras, pero yo sí sé que algo ha habido de un pintor, eso sí quiero que lo cuentes. Aparte de una dotación económica que va a permitir que implementemos un programa de gestión emocional en alumnado de primer ciclo de primaria, de forma así más... 6-7 años, ¿no? Sí. Aparte de eso, también tenemos el trofeo en sí del premio, era un cuadro de Belling. Pues ya veréis. Sí, ya veréis. Eso que lo tenemos ahí en la asociación. Sí, la verdad es que sí, porque ha sido un trabajo. Pensad que muchas veces no se le ve la conexión, porque y como dije cuando recogí el premio que se nos dio a APAEN, estamos acostumbrados con la salud mental a lo largo de la historia a que aparece y vamos buscando a ver qué tratamientos, cómo podemos ayudar, pero no nos paramos a pensar
¿se puede hacer algo por prevenirla? ¿Se puede hacer algo por amortiguarla? Y sí hay cosas, y está demostrado que la gestión emocional es una buena herramienta para prevenir que aparezcan problemas de salud mental o para amortiguarlo en muchos casos. Entonces, hemos dado un paso más que ha sido cualitativo y que nos ha costado mucho trabajo, porque desde muchos sectores tampoco se le veía la conexión entre, vamos a ver, que vosotros dedicáis a ayudar a personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, ¿qué tiene esto que ver con los niños? Era como que no se le veía mucho la conexión. Bueno, ¿cómo habréis trabajado el proyecto y cómo lo estáis trabajando para que de hecho se haya dado un premio y el INAREN concretamente, que estáis trabajando con ellos, se han concienciado totalmente? Yo creo que Pilar Jurado acaba de poner el quid de la cuestión del programa. Un programa basado en gestión emocional y si en edades de 6, 7, 8 años, bueno, y hasta la adolescencia, ¿no? Pero cómo si se trabaja bien esa gestión emocional, se puede por lo menos prevenir bastantes problemas de salud mental. En los jóvenes y en los adultos sobre todo. ¿No, sí. Pilar? Ya digo que aunque sea casi no el final del programa, terminarlo por ahí, pero sí que quiero que de base quede ese tema que es muy importante lo que acaba de decir, ¿no? Esa gestión emocional para prevenir, ¿no?, problemas de salud mental el día de mañana. Claro, si nosotros no somos capaces de identificar emociones en los demás, en nosotros mismos, si no somos capaces de controlarlas, ¿Cómo vamos a llevar nuestro día a día? No solo nosotros mismos, los demás. Todo esto se refleja en que si tú no haces bien esta parte, tienes una carencia de bienestar emocional. Y todo lo que sea un decremento de bienestar emocional te acerca a un problema de salud. Totalmente. Pilar, y a todos los oyentes, vamos a introducir muy rápidamente en lo que es la educación emocional, y en este caso vamos a centrarnos en primaria, pero ya digo, como antecedente, tenemos que en el año 1990 dos psicólogos pues americanos, los doctores Peter Salovey y el doctor John Mayer, bueno, pues nos hablan en principio de un término así un poco que era el tema de la inteligencia emocional. Eso en principio decíamos, bueno, se empezó a decir esto que yo me acuerdo ya, que yo ya había terminado la carrera y tal, y decíamos esto de inteligencia emocional, hasta que llegó el famoso ya Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional, ¿no? Y en el año 1995 que ya establece pues lo que son esa inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿no? A partir de ahí hay dos conceptos que yo quería que también hablarlo muy genéricamente, como son los sentimientos y como son las emociones, para diferenciar un poco uno de otro. ¿Qué nos puede decir? ¿Sentimientos, algo más estable, emociones, algo más? Cuéntanos. A ver, muchas veces mezclamos sentimientos con emociones. Es que me parece muy interesante esa diferenciación. Pero el sentimiento en sí es la reacción fisiológica, es el flash que te llega y es algo más rudimentario y es más agudo. Eso es la emoción. Pero luego el sentimiento es el procesamiento. Esa es la emoción, efectivamente. La emoción. Luego el sentimiento es el procesamiento de esa emoción. Entonces, cuando nosotros nacemos, vamos madurando a lo largo de nuestra infancia. Nosotros esas reacciones fisiológicas las tenemos siempre desde que nacemos, sobre todo donde se ve más latente, donde es más visible es en las de miedo o en las de alegría, que son así las más básicas y más primarias, ¿no? Cualquier bebé recién nacido, si parece que se te va a caer del brazo, se contrae, se le pone el pelo de punta, empieza a llorar, se asusta. Eso desde que nace, desde el momento del nacimiento. Esa sería la emoción. Luego ya el sentimiento, cuando tú vas creciendo un poco... Se va procesando más, incluso llegan a ser ya los propios pensamientos. Claro, ¿no? Y va modulado por el pensamiento. El sentimiento se puede manipular o manejar con los pensamientos. Sin embargo, la emoción no se puede manejar. Tú sientes lo que sientes, ¿no? Instantáneo. Claro, es una reacción a algo. Lo que pasa es que también hay emociones que son más primarias y que conoces desde el principio, y otras más complejas, como el autoconocimiento, como el orgullo, que hasta que no empiezas a interrelacionarte con... Esas son emociones sociales, quizás. Claro, son más sociales. Vamos a hablar, Pilar, ahora. Efectivamente, vamos a hablar un poco de la clasificación de esas emociones primarias, secundarias, o sencilla o compleja, llamémoslo como queramos, y las sociales sobre todo, que vamos a llegar a ellas. Pero hay un término que realmente yo, preparándome el programa, y te comenté, digo, oye, me parecería interesante hablarlo, y es el del analfabetismo emocional. El analfabetismo digital, emocional, es cuando nosotros no somos capaces de identificar nuestras emociones,
o de identificar lo de los demás. Entonces no nos estamos comportando, no nos estamos desarrollando, desenvolviendo en el medio de una forma adecuada, porque al no identificarlo, no sabemos tampoco cómo manejarlo y cómo gestionarlo. Y al final eso no nos permite que nos relacionemos con el medio de una forma óptima y que evolucionemos de una forma óptima. No me he preparado cuántos analfabetos culturales o incluso a nivel académico existen en España, gracias a Dios cada vez menos, ¿no? ¿Cuánto analfabetismo emocional hay en los adultos españoles? Yo sé que no lo vas a cuantificar, digo que responda al respecto. ¿Sabes lo que pasa? Que dependiendo de qué emociones somos un poco socialmente correctos, ¿no? Y dependiendo de qué emociones, pero generalmente si nos paramos a pensar, todos tenemos una parte de no saber controlar, quizá de identificar, pues el 75% de la población probablemente sepa identificar y sepa autoidentificar y saber lo que siente más o menos, pero luego después nos da mucho miedo el procesamiento. Y tenemos un problema en esta sociedad en la actualidad, y es que queremos ser felices siempre y a toda costa, y no se puede ser feliz siempre, porque todas las emociones son necesarias, todas ocurren a lo largo del día varias veces. Si tú te paras a pensar, el otro día hablando con los niños en el colegio y decían, porque hay una cantante que se tiñe el pelo... Ha metido ahí abierto un melón, que se tiñe el pelo dependiendo de cómo se encuentra del estado de ánimo. Es que el estado de ánimo es voluble y varía. Tú puedes tener... Hay personas que somos más optimistas, personas que somos más pesimistas, que tenemos un punto de vista de la vida un poquito más, pero dentro de eso las emociones están fluctuando a lo largo del día y todas pasan varias veces por nuestra mente. Y a lo largo de las distintas etapas de una persona. Claro. No estamos hablando ya de primaria, que ya nos vamos a centrar en un rato, sino a lo largo de la vida. De la vida. Y tenemos esa fijación en la sociedad actual de yo quiero que mi hijo sea feliz y que sea feliz siempre. No se puede ser feliz siempre. De hecho, si fuese feliz siempre, estaría súper aburrido, experimentando la misma sensación siempre, en la misma emoción. Son necesarias todas las emociones. Y la gente clasifica... Las negativas también, ¿a que sí? Es que yo estoy un poco en contra de ese tipo de clasificación. Emociones positivas, emociones negativas. Vamos a hablar de ellas. No, hay emociones agradables y emociones desagradables, pero todas son necesarias. Y todas son positivas porque nos ayudan... Todas son positivas. Nos ayudan a gestionar y avanzar. A esa adaptación, ¿no? Si a ti te fallece una mascota, tú tienes que estar triste. Esa emoción en ese momento está desarrollando un papel, está ayudándote a superar un momento de duelo. Habla y es necesaria, como de un por familiar, ejemplo, que es mucho más importante también. Es que son los ejemplos que más ponemos en los colegios, vale. Porque en un niño, por ejemplo, hay niños que no se les pasa por la cabeza que se le muera un padre o una madre, y decirle eso ya el niño desconecta y empieza a pensar, uy, y puede pasar eso, y ya está desconectado. Entonces intentamos poner ejemplos adaptados siempre más a la edad. Perfecto. ¿No? Y bueno, que tienes un momento de bajón porque te ha ocurrido algo malo y tú necesitas pasar un momento de tristeza para superar ese duelo. Si no pasa ese momento, entonces esa emoción en ese momento, por muy desagradable que nos parezca, es positiva, entre comillas, positiva porque te está ayudando a pasar de etapa, a ese tránsito. Entonces, todas las emociones son necesarias y desde mi punto de vista no son ni positivas ni negativas, son agradables o desagradables, nos gustan más, nos gustan menos, nos recreamos, cuando nos pasa algo bueno, nosotros queremos estar alegres, nos resarcimos en eso, estamos viendo las fotos, recordando, cuando nos pasa algo malo intentamos que pase lo antes posible, pero son necesarias todas. Y esas emociones se pueden hacer o ser sencillas o hacerlas nosotros mismos desde la edad de los 6 o 8 años complejas, ¿no? Claro, cuando no sabemos procesarlas, pues podemos entrar en bucle. Y es verdad que luego ahí está también nuestra predisposición genética, pues cuando tú tienes cualquier tipo de problema ahí de fondo, pues quizás te cueste más. El tema genético influye, evidentemente. Claro, la genética está ahí. Luego ya hay muchos factores moduladores y sabemos que gestionar bien las emociones es algo que nos ayuda a que esa genética, si tú tienes una genética
que te predispone a un problema de salud mental, te ayuda a que no salga si tú sabes gestionar tus emociones. Ahí la familia interviene, el colegio tiene que intervenir, digo, en esa gestión emocional de esos niños de 6-7 años, que nos vamos a centrar ya, pero antes que eso, decía, emociones sociales también, ¿qué importancia tiene el tema de la empatía, por ejemplo, ¿no? De la empatía, lo que más hoy en día, es algo de lo que carecemos. Ahora venía precisamente con mi compañera de trabajo hacia aquí, hablando de ese tema, de a veces cuesta muy poco decir las cosas, depende de qué cosa, de un buen modo y está sumando. Y eso, por ejemplo, hemos estado también dando dentro en los colegios el tema de habilidades sociales, hemos trabajado la empatía y cuesta muy poco darle la vuelta y expresar las cosas y ponerte en el lugar del otro. Muchas veces vamos a atacar o vamos porque solo pensamos nuestro punto de vista y cuando tú te pones un poco en los zapatos del otro, a lo mejor la cosa no era como tú pensabas. Me imagino que con todo este trabajo de tipo de alguna forma terapéutico, de actividades, talleres, desde pequeño, por eso te digo, ese analfabetismo está siendo cada vez más un alfabetismo, ¿no? Alfabetismo emocional, cosa que a lo mejor los adultos de cierta edad no llegaron a tener ese alfabetismo emocional, pues porque, bueno, esto son cosas de niños, esto no te preocupes, esto tal, y quiero decir que no existía evidentemente ese trabajo, vamos a llamarlo de alguna forma, en habilidades sociales, terapéuticos, talleres, gestión emocional en definitiva, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora se le están prestando más atención a estos temas. A nosotros nos han educado diciendo, los niños no lloran, cuando pasa algo malo hay que levantarse, no se puede llorar, hay que tirar para adelante. Y ahora, con el tema del resurgimiento de las teorías estas de la parentalidad positiva, los estilos de crianza están cambiando y se están prestando mucha más atención a este tipo de cuestiones y que antes no se prestaban. Pero sí es verdad que vemos a gente a lo mejor de 30 y pico para arriba, de 40 para arriba, que gestionan su día a día y su realidad de otra manera. No está hablando de gente de 50 o 60, está hablando de 30 y tanto, 40. De 30 y tanto, 40. Yo, por ejemplo, puedo contar con los dedos de las manos las veces que he visto llorar a mi padre, por ejemplo, y situaciones a lo largo de la vida hemos tenido muchas alegres, pero también hemos tenido algunas tristes, porque claro, siempre va faltando alguien conforme pasan los años, pasan cosas, y sin embargo ahora si nos permitimos, se habla de validar las emociones, si nos permitimos, ha pasado algo malo, hay que llorarlo, pero hay que llorarlo en ese momento y cuando pase ese momento intentamos superarlo y vamos a otra cosa. Eso sí se nos permite ahora, pero antes, tú piensas cuando éramos pequeños y pillaba una revista y te decía que esto no es nada, que esto, ¿cómo que no es nada? ¿Cómo que no es nada? Bueno, tenemos aquí a Pilar Jurado, como estáis viendo, psicóloga, que sobre el tema emocional y gestión de emociones en primaria pues nos está instruyendo realmente. Todo eso nos lleva a que la gente joven hoy en día, en teoría, tendría que tener una mejor competencia emocional, ¿no? Sí, y que ahora, como estamos prestando atención a esto, hay cosas que hemos hecho toda la vida por inercia y han salido bien. Hay gente más intuitiva, menos intuitiva, unas personas las salió mejor, otras peor. Ahora tenemos los medios y podemos entrenarnos en esto y estamos prestando atención a esto y tenemos la oportunidad. Luego hay otra cosa, que en todas las familias no hay la misma situación. Hay familias que son más estructuradas, que funcionan de una manera, otras más desestructuradas, y el hecho de que la LOMLOE contemple el tema de la gestión emocional como una de las 7 habilidades que debe tener una persona para finalizar sus estudios, ¿no? Eso es algo muy potente porque está posibilitando que estas herramientas lleguen a todo el alumnado, a todos los niños de cierta edad, cosa que muchos tienen por naturaleza porque están en una familia que se ocupa de ello, que les presta atención, que por lo que sea en ese momento vital del niño tienen una situación estable, pero esta situación no es la misma para todas las familias. Que esto la LOMLOE lo contemple y lo lleve al aula posibilita que todos los niños de ese rango de edad puedan tener acceso a esa formación. Pilar, pues se nos ha pasado la mitad del programa y yo, vamos rapidísimo, hasta el técnico de sonido está sorprendido. ¿Te está gustando? Que sí, Mateo, le está encantando al chaval, al chico que tenemos aquí en el estudio, al técnico de sonido. Nos centramos, por tanto, en la educación emocional, el propio proceso educativo
en educación primaria, en el currículum, donde es fundamental, como tú estás diciendo, efectivamente, esa inteligencia emocional, en donde también engloba pues las competencias emocionales que estamos hablando, habilidades sociales, autoestima, ese bienestar, en definitiva. ¿Cómo se contempla en educación primaria el tema de la educación emocional? Desde la LOMLOE se sugiere que hay que hacerlo, se apuesta porque se haga de una forma transversal y que se contemple en todas las áreas en las que se da, y de hecho me consta que en todos los colegios se tiene y los institutos se tiene esa sensibilidad y se intenta integrar. Pero sí es verdad que desde nuestro punto de vista como profesionales nosotros sí podemos aportar ese refuerzo y ese plus. Las actividades que hacemos son muy dinámicas y van siempre adaptadas al rango de edad en el que estamos. No es lo mismo lo que tienes que trabajar con un niño de 6 años que lo que tienes que trabajar con un adolescente de 13. Perdona, ¿la educación emocional en el currículo también empieza ya del propio educación infantil de 3 a 6 años? De 3 a 6 años sí se están realizando cosas y también se contempla, pero claro, piensa que en la madurez emocional. Con un niño de menos de 6 años sí se puede, todavía no tiene la madurez necesaria para manejar emociones, ni siquiera los de primero o segundo, los de 6 años, 7, aún la tienen. Lo que se trabaja con los niños de menos de 8 años o así es que aprendan a identificarla en sí mismos, en los demás, y que en caso de necesitar ayuda para manejarla, que pidan ayuda a los adultos, o hay casos en los que hace falta ir a un experto, a un psicólogo, a un educador a pedir ayuda. Perfecto. En el caso ya de los niños más mayores, ya sí se trabajan concretamente emoción a emoción. Por ejemplo, una de las actividades que más nos pedían cuando dábamos a elegir, porque no nos daba tiempo a trabajarlas todas, el programa entero, piensa que son 11 sesiones. 11 sesiones en un colegio implica que tienes que ir durante un trimestre entero, cada semana, a dar ¿Y cuáles son las emociones básicas que trabajáis en un proyecto, por ejemplo, en la aula allí, por ejemplo, concretamente en Linares, el proyecto que tenéis? Sí. Porque todas las emociones, mira, perdona, sí. Y todos nuestros oyentes que, perdone esta interrupción, pero tengo aquí a Rosa Collado Carrascosa, una psicóloga y psicoterapeuta, lo he sacado de internet, hay que evidentemente decirlo, porque ella es la que ha creado este emocionario, no sé si te suena, un emocionario interesantísimo, lo digo para todos nuestros oyentes, se puede ver en internet perfectamente, en donde nos habla de una serie de emociones increíbles. Es decir, mirad, en 15 o 20 segundos voy a decir emociones que se pueden identificar. Por eso le estoy preguntando a Pilar cuáles son, porque en 11 sesiones tendréis que escoger algunas básicas. Claro. Pero mirad la cantidad de emociones que un niña, 6, 7, 8, 9 años, en primaria se puede trabajar: ternura, amor, remordimiento, asombro, miedo, euforia, envidia, deseo, frustración, admiración, irritación, felicidad, desamparo, incomprensión, melancolía, aburrimiento, placer, orgullo, satisfacción, etcétera, etcétera. Ya digo, esta mujer, esta psicóloga compañera, bueno, pues la verdad que nos hace aquí un trabajo, Rosa Collado, muy interesante con respecto a lo que es el emocionario. De todas esas emociones que se pueden trabajar y que son tan importantes para un buen bienestar emocional y una buena salud mental, en teoría, quitando el tema genético y tal, que siempre estará por ahí, pero por lo menos trabajarla. ¿Cuáles son las que vosotros podéis trabajar? Las más básicas: miedo, ira, tristeza, alegría, el orgullo, pero las que más éxito tienen en edades más tempranas es trabajar la ira, que es la primera quizá que nos demandan por el tema de la rabieta. Y que es básica, esa sí es primaria. Claro, ¿no? Y que tenemos una serie de tips que les explicamos, que van siguiendo, hacemos una dinámica. Y hay una muy curiosa que nos piden muchísimo también, que es la de la envidia, pero como motor, para llegar como motor de transformación. Por ejemplo, la ira y la envidia. Sí, mira, por ejemplo, con los niños se ve aquí muy claro que cuando dice un personaje que admira y te empieza, dependiendo del equipo de fútbol, del que sea Messi, no sé quién, no sé cuánto, dependiendo de... Vale, y te encantaría, bueno, está el hilo básico, esto se trabaja a lo largo de una hora, te encantaría pues tener su nivel de vida, su trabajo, hacer algo de lo que disfrutas, ¿verdad? Vale.
Y bueno, pero es que Messi para llegar ahí habrá hecho algo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a analizar qué ha hecho, ¿no? Pues ha entrenado mucho, no sé qué, a no sé cuánto, se ha cuidado su alimentación. Vale. ¿Tú crees que algún día, ahora, desde este momento en el que estás, que tienes 8, 9 años, ¿tú crees que si haces todo eso podría llegar a ser como él? Yo creo que sí. Bueno, ¿y por qué no lo intentamos? Entonces, el transformar esa envidia en motor de cambio para conseguir un logro es algo que luego ellos se quedan como sorprendidos, como diciendo, mira, soy joven, estoy aquí en el cole y si me pongo así, quizá pueda conseguir. Daros cuenta de la importancia de lo que está diciendo Pilar, es decir, cómo gestionar las emociones. En este caso, en teoría, se puede presentar como negativa, que tú dices que no la hay tan negativas, todas son positivas, como puede ser la envidia, como puede ser la ira, Pilar, porque, por ejemplo, el tener la emoción de la ira puede ser negativa, pero según cómo la gestiones, puede ser buena o no, porque claro, si le pegas a alguien y pasa esa emoción de ira, eso evidentemente ya no es sano, ya no es bueno. Quiero decir, ¿qué importancia tiene esa gestión emocional? Y en el currículum me imagino que existen unos objetivos, lógicamente, de la educación emocional. Así en grandes rasgos, ¿cuáles son? Porque tendrá su metodología, sus recursos también, sus actividades. Todo esto vamos a hablarlo ahora en los pocos minutos que nos queden. En el artículo 19 de la LOMLOE se hace especial hincapié en la atención a la acción tutorial y a que de forma transversal se trabaje el bienestar emocional y la gestión emocional en la infancia y la adolescencia. Luego también hay proyectos, hay programas a nivel mundial como UNICEF y su Ciudad Amiga de la Infancia, que es un poco ese ha sido un poco nuestro segundo paso en esto. Nosotros comenzamos hace ya tiempo bastante preocupados porque ya realizábamos prevención en los institutos, pero veíamos, es que ya en el instituto ya hay gente que esto no es prevención, esto es un revulsivo, aquí estamos si nos necesitáis, que sepáis que existe esto, pero aquí no es prevención, tenemos que remontarnos un poco antes. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Y en ese trabajo de introspección como movimiento asociativo, ¿qué podemos hacer? Fue cuando surgió el tema de la gestión emocional como herramienta, algo que se estaba fraguando desde nuestra Confederación de Salud Mental España en Madrid, y fui allí a hacer unos cursos y demás, y ya a partir de ahí fuimos desarrollando nuestras propias herramientas. El siguiente paso fue con nuestras herramientas desarrollarlas en un colegio, un proyecto piloto, el colegio fue el Virgen de Linarejos de Linares. Y bueno, pues... ¿Este es el psicopedagógico que se llamaba anteriormente? No, este es un colegio... un CEIP, ¿no? Un CEIP. Que hay en Linares, y lo aplicamos ahí, el programa extendido funcionó bastante bien. Y luego, fíjate, casualmente, en otra entrevista como la que estoy haciendo hoy aquí contigo, pues nos preguntaron sobre qué hacíamos en APAEN y demás, y comentamos el tema de los colegios. Y mira por dónde, dando vueltas, llegó al Ayuntamiento de Linares, a personas del Ayuntamiento, y contactaron con nosotros y nos propusieron colaborar en el Plan Local de Infancia y Adolescencia, en el que hemos colaborado a lo largo del curso pasado y en este primer trimestre del curso también, y estamos agendando más, y ya pues surgió la idea en paralelo de presentar al premio nuestro proyecto, pero en un rango de edad diferente al que estamos. ¿Cómo se trabaja la gestión emocional? No sé, dime, talleres, me imagino, actividades. Yo tengo aquí algunas, por ejemplo, el tema del trabajar en espejo, esas caras que expresan emociones, pues no sé, el completar frases, el contar cuentos. Cuéntanos un poquito. A ver, es un trabajo de mucha creatividad. Es precioso, yo lo estoy disfrutando mucho, y mi compañera Estíbaliz igual. Bueno, ahora hemos ampliado y más parte del equipo se ha sumado porque... ¿A cuántos alumnos estáis llegando, por curiosidad? Pues mira, hice una reseña hace poco en LinkedIn y para ello hice el recuento, y tenía ahí en 2 trimestres 1.736 alumnos. ¿Cómo estamos hablando? De 1.736 36 alumnos, pero vamos aula a aula, trabajando con grupos reducidos, porque claro, estamos trabajando cosas... Pero que llegáis casi a 1.700. Eso ha sido en el último trimestre del curso pasado y el primero de este. ¿Y
que sois psicólogas todos? ¿De qué personal técnico tenéis para trabajar? Estamos en APAIN estamos dos psicólogas y 5 trabajadoras sociales. Pues vamos 2 en las aulas, y lo que sí hacemos es que para que se puedan abrir los alumnos y demás, se trabaja en su aula. Nosotras nos movemos allí a su aula y con el grupo, como mucho, si hay líneas que son, porque hay colegios más pequeños, si se junta, pero... Os tenéis que multiplicar, pequeños, Pilar, sí. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Bueno, estamos muchas horas de trabajo, por la verdad. Cuesta tanto trabajo quedar contigo, aunque siempre está a nuestra disposición. Entonces, algo muy creatividad, dices tú, las actividades, sí, ¿no? Por ejemplo, pues... El tema del miedo, el tema de la ira, lo trabajamos por seguir un poco. Hacemos el semáforo, el termómetro de la ira. Explicamos un poco qué es la ira, en qué consiste, cómo te sientes tú cuando tienes ira, todo lo fisiológico que tú sientes, pues el pelo de punta, se me acelera el pulso, empiezo a sudar, me pongo muy tenso. ¿Cómo ves tú a los demás cuando tienen ira? Pues lo veo que se les salen los ojos de la órbita. Y todo esto es interaccionando con ellos, preguntándoles y sacándolo del alumnado. Cuando ya tenemos qué reacciones fisiológicas hay en uno mismo y en los demás, les pedimos en un post-it escribir una situación en la que hemos experimentado ira y cómo hemos reaccionado. Y entonces ponemos un termómetro y ellos tienen que salir, leen el post-it y lo colocan en función de si ellos consideran que es alta, baja o media ira. Si han llegado a las manos, porque en los niños es fácil que se peleen muchas veces, o al portazo o a la voz, al grito, se considera un alto nivel de ira, si no, medio o bajo, dependiendo de cómo hayan reaccionado. Y luego después ya, una vez que tenemos un debate porque muchas veces siempre te encuentras las situaciones son parecidas, son niños de edades similares, en cada colegio el barrio pues tiene un nivel económico más o menos parecido, entonces son situaciones similares, las vamos agrupando y decimos, veis, no somos bichos raros por reaccionar así o así, pero todavía estamos en fase de entrenamiento. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para controlar esto y para entrenar. Y tenemos unos tips que vamos leyendo y vamos explicando de lo que hay que hacer, y esos tips llevan alrededor de una mandala que tienen que colorear luego en casa y ponérselo para que ellos estén orgullosos de su trabajo y ponérselo en un lugar visible que les sirva de orientación mientras van aprendiendo. Muy bien, muy Entre bonito. Esos tips pues está contar hasta 10 o hasta donde haga falta, buscar un sitio tranquilo, felicitarme cuando soy capaz de superar esa situación de ira sin llegar a la violencia. Y hay una serie de tips que ellos pues que tienen que tenerlo en un lugar visible y que intentar aplicarlo cada vez más. Pilar, me dices que hay, aunque sea un poco volviendo al principio, pero me dices que vosotros trabajáis una serie de emociones, pero realmente las emociones que veis en estos niños y niñas, 6, 7, 10, 12 años, ¿cuáles son las más normales? ¿Esas dos que dices o hay algunas más que te llamen la atención? Vosotros que estáis trabajando la gestión emocional en primaria. Las emociones fluctúan a lo largo del día y todas las tenemos todas, pero sí es verdad que cuando nosotros ofertamos nuestras actuaciones en los colegios, lo que más nos piden es que trabajemos la ira y la envidia, son las que más nos piden. Pero ya eso... ¿Qué os pide el equipo educativo? Sí, nosotros y en la sociedad y en la realidad, en la sociedad tú lo ves así, en estos niños de esta edad, ¿son esas dos las emociones que más...? Depende de la zona, depende del grupo, del sitio. Hay zonas en las que una vez me acuerdo en un colegio... El ambiente sociofamiliar, ¿no? Sí, quiero decir también. En un colegio que decía, no, es que al final terminas pegándote. Y yo decía, ¿cómo es posible? No, hay muchas alternativas. No, porque al final, si no razonas, terminas pegándote. Y ya cuando le explicamos los tips, le dijimos, mira, hay otras alternativas, tienes que hacer esto, ya como que le cambió un poco la forma de ver el tema, pero hay otros colegios en los que ni se plantean. La familia es fundamental. Pegarse. ¿Trabajáis con ellos también? Con la familia hemos tenido algunas actuaciones puntuales. El año pasado participamos junto al Ayuntamiento de Linares en una charla sobre parentalidad positiva, y hace 2 años realizamos otra en el centro de profesores dirigido a padres y madres a través de la AMPA.
Y sí, pero más de forma más puntual, de momento. Pilar, nos quedan 5 minutos, nos dice el técnico de sonido. Se me ha pasado el tiempo volando, la verdad. Son muchísimas cosas las que se nos quedan en el tintero, pero por cerrar un poco el programa, aunque ya digo, hay muchas cuestiones que se nos han pasado, se nos van a pasar. Quiero, aunque lo tocamos también al principio, quiero volver a él, ¿no? Una cuestión que me interesa muchísimo. Mira, ayer tuvimos una tertulia, hace 2 días tuvimos una tertulia en Ejemplo Radio sobre el bullying. Uh-huh. Gestión emocional, bienestar emocional, yo sé que es una cosa distinta el tema del acoso, ¿no? Pero también se trabajará, me imagino, cuestiones de este tipo. Pero yo lo que quiero llegar, y la pregunta, ya digo, para cerrar un poco el círculo, es ¿qué importancia tiene, volvemos a lo mismo, el tema de la educación emocional para el tema del bienestar emocional, para el tema de que una persona ya joven, adulta, en definitiva, tenga una mejor salud mental, ¿no? Sí, súper importante. Y aunque me dices, sí, el bullying es otro tema que se trata aparte, porque para tratarlo en profundidad hace falta muchos recursos, pero también está relacionado con esto. Si las personas aprendiésemos, por un lado, que importa más lo que pensamos nosotros y que hay cosas que cuando vemos que no nos hacen bien, tenemos que aprender a que nos resbalen un poquito. Y luego, por otro lado, aprender a tener un poquito de empatía, a ponernos en el lugar del otro, muchos casos de bullying no existirían. Pero sobre todo el tema de la empatía, que es con lo que empezamos. La empatía es la base de nuestra sociedad. Si no tenemos empatía, no podemos relacionarnos bien. Mira, a todos nuestros oyentes, no quiero decir el programa en concreto, pero ya Pilar casi se nos ha dicho que sí, se lo he ofrecido y me ha dicho que sí, que lo vamos a hacer en un programa muy bonito dentro de 2 o 3 semanas. Quiero traerla de nuevo sobre esas personas que el día de mañana, esos niños ni niñas, que el día de mañana van a llegar a tener un problema interno importante, incluso algunos llegan a salud mental, ¿no? Por no haber tenido esa gestión emocional importante, esa adecuada, ¿no? En la infancia. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísima. Es de vital importancia. Por eso digo que estamos hablando sobre un tema que cada vez se trabaja más, ¿no? El tema también es verdad, sobre la gestión emocional ahora en la educación primaria. La de veces hablando con psiquiatras, con psicólogos del sistema, y dicen, nos vemos a veces colapsados porque nos llegan cosas que no son en sí una enfermedad mental, que son problemas, lo que tú estás comentando, problemas de gestión del día a día, que no por eso, no quiere decir que no nos produzcan malestar, nos producen malestar, pero en sí llega gente demandando una atención a un sitio que debería a lo mejor quizás estar más destinado a quien necesita un diagnóstico de un problema de salud mental concreto, de una enfermedad, y un seguimiento de esa enfermedad. Porque vosotros en esa gestión de emociones en primaria me imagino que también estaréis viendo ya cuadros que realmente, por muy bien que se quiera trabajar a nivel escolar, a nivel de colegio, sí, a nivel familiar, ese tema innato que hay ahí también genético, etcétera, etcétera, se os escape porque digáis, aquí hay un problema importante, ¿no? Nosotros a veces para salud mental, incluso infanto-juvenil, ¿no? Sí, a veces llegamos a los centros y los mismos orientadores o directores nos dicen, aquí hay un caso de tal o de tal, pero muchas veces en estas fichas que hacemos, en estas pruebas, en estas cosas, vemos cosas y nos vamos al orientador y decimos, oye, aquí se ve que puede haber, tómalo porque quizá te sirva. Muchas veces recogemos información que es importante. Esa importancia con respecto a lo que es la orientación también educativa en los propios colegios. Pilar, que se nos ha acabado el tiempo. A los oyentes se lo digo, lo siento mucho, pero es que aquí nos están diciendo que, claro, el tiempo que tenemos son de 40 minutos y casi ya lo hemos terminado. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, Pilar. Pues nada, quedaremos otra vez. La otra vez dijimos también lo mismo. Bueno, y aquí estamos. Aquí está Pilar Jurado, ya digo, muchas gracias por estar aquí, coordinadora de APAEN en Jaén y provincia. Ya hablamos en otras anteriores ocasiones que tienen distintos centros en la provincia de Jaén y que me remito a ella pues porque ya digo, vamos a hacer un programa también que creo que va a ser muy bonito y además con lo bien que ella lo explica y que ya veréis cómo va a gustar también dentro de unas semanas, como ya digo. Algo rapidísimo que quieras decir del tema para terminar.
Pues nada, que tenemos que intentar superar esta analfabetización que decíamos emocional. Antes. Sí, que tenemos que prestar un poquito de atención a nuestras emociones, que sí, que vamos con mucha rapidez, que la vida da vértigo de lo rápida que va, pero que el aprender a identificarla y a gestionarla nos facilita mucho el día. Y decía, en uno mismo y en los demás, y en los claro, demás. por supuesto, la empatía. Muchísimas gracias, Pilar Jurado, de verdad, y muchas gracias a todos nuestros seguidores en Jaén Plus Radio, en el programa de Los Rincones de la Mente, otro jueves más en este programa de Psicología y Salud Mental con Pilar Jurado, psicóloga, y ya digo, nos vemos en otro jueves, en otra ocasión. Muchas gracias por el seguimiento, muchas gracias, Pilar. Gracias.